los de Manolo Zúñiga caen a la zona de descenso. Sorprendió el técnico azul con una revolución en el 11 al introducir hasta 4 cambios para disponer un sistema de 4-1-4-1 y con la principal novedad de Pardo por delante de la defensa. John Erice fue titular después de estar más de 2 meses alejado de los terrenos de juego por una lesión y al Caudal le faltó algo más de puntería que su rival en un partido intenso del que vamos a ver su resumen. Después de los primeros minutos de tanteo era el Caudal quien daba el primer aviso, en un centro de Jorge que Borja Navarro sin ángulo remata alto. El Oviedo lo intentaba en un lanzamiento de falta lejano que Javi Hernández envía a las manos del metacaudalista Javi Díaz. El portero, muy atento, se adelantaba poco después a Alain en un centro de Neco. El Caudal empezaba a encontrar su juego y una y otra vez lo intentó, pero ni Javi Sánchez ni Nacho Méndez encontraron puerta. Aunque el mayor peligro en la portería de Orlando lo llevó Jorge, pero el futbolista del Caudal no consiguió rematar. La falta de puntería acabaría condenando al conjunto de Manolo Zúñiga, que veía como a falta de 1 minuto para el descanso, el Oviedo sacaba petróleo de una falta en el centro del campo. Su saeta al lanzamiento y Alain marca el 0-1. Trayazo del Vasco, la dejada de Cervero en el área y el 10 Carballón de cabeza bate a Javi Díaz. Tras el descanso a punto estuvo el Caudal de lograr el empate, el balón suelto y el disparo de Richard que Orlando repele en una buena intervención. A continuación se lucía también el metacaudalista en un potente disparo de Alain que impidió que el Oviedo marcara el segundo. Manolo Zúñiga era expulsado a falta de 15 para el final y ya no verías una falta peligrosa al borde del área en favor de su equipo. Pero el lanzamiento de Matador se fue fuera. El Caudal caía derrotado en su campo por segunda vez consecutiva y el Oviedo lograba una victoria balsámica que le mete de nuevo en la zona de privilegio. Más fútbol, partido complicado que también tenía esta tarde